repetidas conferencias, charlas, Milei ha dicho, quiero volver a la Argentina de finales del siglo XIX, principios del XX, Argentina potencia, bla, 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 bla. Esa Argentina a la que Milei quiere volver era una Argentina que vendía exclusivamente o principalmente materia prima. Era una economía primarizada. O sea que Milei, el modelo, es una economía dependiente. Tanto es así que en los años 30, Julio Argentino Roca, hijo, o sea, el hijo del presidente Roca, dijo dijo, la Argentina es el collar, es la perla más preciada del collar británico. O sea, que éramos un país totalmente dependiente de los ingleses. No éramos un país soberano. Éramos, en lo económico, dependientes de Inglaterra, en lo cultural, de Europa, especialmente de Francia, con el progresismo. Y luego viene Agustín Laje a decir, no, porque el globalismo, bla, 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 bla. Y él sirve a un presidente que se somete a la OTAN. Entonces, nos están engañando de una manera, y lo peor es que enfrente, como criticando a Milei, tienes a la izquierda, al feminismo, al progresismo, al kirchnerismo. Entonces, la gente está desorientada. Por eso es que nosotros, los nacionalistas argentinos, tratamos de proponer una salida que sea desde el nacionalismo católico. Desde el nacionalismo católico, buscando que los principios de la doctrina social de la Iglesia sean los que imperen las decisiones de los gobernantes. ¿Sí? La función social de la propiedad privada, un principio, la primacía del bien común, la subordinación de la economía a la política, de la economía a la ética, de la técnica al arte, el principio de la justa distribución de los bienes, el principio de que todo arreglo o transacción económica debe beneficiar a los dos, o por lo menos no debe perjudicar a ninguno de los dos, el principio de los salarios justos, la idea de que hay que calcular ciertos servicios públicos y su tarifa en función de los costos y no solamente en función de la oferta y la demanda. La idea de que el mercado soluciona algunos problemas, pero no todos los problemas se solucionan con la ley de la oferta y la demanda. Es decir, tenemos que volver a un nacionalismo que sea católico en su religión, lo cual no significa que mire con recelo a otras personas de otras religiones, sino que al contrario las invite a conocer y a ser evangelizadas, que respete la soberanía jurídica, geográfica, política, económica, y que busque restaurar el bien común, que tiene una pata fundamental, que es que son tres patas. Arriba de todo, la gracia, la virtud y el bienestar económico. Entonces, todo eso requiere estudio, militancia, aprender a hablar, aprender a decirlo, aplicarnos, argumentar. Necesitamos generar esos cuadros militantes que puedan explicar estas cosas en las redes sociales, en los colegios, en el colectivo, en la calle, en la cátedra, en la empresa, en el trabajo, y empezar a asociarnos. Nuestro modelo no es el, el modelo darwinista, donde el más fuerte se come al más débil. Nuestro modelo es el modelo de la cooperación. La cooperación, mi estimado Jorge. Juan Carlos, seguramente estarás de acuerdo que en lo económico el patrón se complemente con su trabajador, porque uno y otro se necesitan, son complementarios. Y eso va en contra, lo mismo del comunismo y del neocomunismo disfrazado ahora
con estas corrientes, feminismo, abortismo, homosexualismo, etcétera, que del supracapitalismo, que a quienes beneficia son a los detentores de los grandes capitales, a los usureros, etcétera, y termina por perjudicar, por sumir en la pobreza a los micro, pequeños y medianos empresarios. Es decir, retomar aquella propuesta fundadora de la doctrina social de la Iglesia del Papa León XIII, ¿no? Así es, mi estimado. La armonía entre el capital y el trabajo, no la lucha de clases, pero tampoco una ganancia exorbitante donde una persona tenga 100 platos de tallarines y otra persona tenga medio o ninguno o casi ninguno. También acá hay un tema, me gustaría citar, hay un intelectual peruano brillante, amigo, se llama Dante Urbina, es doctor en economía. Y Dante Urbina dice, en este mundo hedonista, consumista, tenemos gente que muere de hambre y otros que mueren de obesidad. Me pareció una imagen muy gráfica. ¿Por qué tampoco por qué hay gente que no se sacia con nada? Porque tiene falsas necesidades creadas a veces por el mercado o a veces consecuencia de su propia vulnerabilidad por el pecado original. Pero aquel que tiene necesidad de más y más y más dinero, tiene una falsa necesidad. Como aquel que tiene necesidad de más y más y más poder. Porque al fin y al cabo el poder, el dinero es también poder. A mí lo que me parece es que los católicos en América debemos salir de la falsa disyuntiva liberalismo-socialismo. ¿Por qué? Porque el liberalismo solamente ve el poder político, ¿no? Y dice, cuidado, el leviatán, ¿no? Y el socialista solamente ve el poder económico. Dice, cuidado, las empresas. Y nosotros vemos la realidad con los dos ojos. Y vemos los dos. El poder político y el poder económico. No uno o el otro. Los dos. Porque los dos existen y porque los dos están sujetos, como personas que los comandan, a la debilidad y al pecado. Entonces lo que hay que hacer es moderar y ordenar ese poder al bien común. Ordenar el poder político al bien común. Ordenar el poder económico al bien común. No puede ser la rentabilidad económica el único ni el principal criterio de la actividad empresarial. ¿Es un criterio? Bueno, sí, pero no despiadado, no a cualquier costo. No es primero la rentabilidad, después la vida. Primero la rentabilidad, después la educación. Tampoco puede ser el igualitarismo marxista, donde todos cobren lo mismo. Está bien que alguien que trabaja más, que es más hábil, siempre dentro de lo ético, que descubre un modo de producción más inteligente, gane más. Yo no tengo un problema con el que gana más. Yo tengo un problema con el que le saca al otro. Y después tengo un problema no con el que gana menos o más. Tengo un problema con que la gente no gane lo suficiente para una vida digna. Tiene que haber una garantía de un piso de dignidad. Y a partir de ahí, gana lo que quieras mientras lo ganes virtuosamente. No tenemos un problema con la riqueza, sino que hay algunas riquezas que deben ser discutidas para arreglar algunas pobrezas. Es más complejo. El problema es que, y esto hablando en el campo católico, las falacias de la nueva derecha liberal han generado que tú no puedas decir esto porque te atacan comunista, Che Guevara, Mao Zedong, eres kirchnerista, Cristina, Chávez, bla, 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 y te dejan así la cabeza, y te la dejan así, manipulando.
Unos y otros recurren a la manipulación en contra del verdadero y del genuino nacionalismo, del nacionalismo católico, que es un nacionalismo armónico, que es un nacionalismo de respeto para sus ciudadanos y de respeto para el resto de las naciones. Como lo estamos haciendo aquí, en este video. Exacto. Oye, pero Por- perdóname que te Sí, interrumpa, sí. te quité la palabra de la boca, pero un proyecto así no es para 5, 10, 20, 30, 40 años, quizás es para 2, 3 o 4 generaciones, Juan Carlos. No tengo duda, pero tampoco tengo duda de que las naciones no pueden solucionar sus problemas bajo las mismas premisas que generaron esos problemas. Es decir, hay problemas que se solucionan en un plano distinto al plano en el que se originaron. Aquí no se trata de una solución tibia entre, bueno, más Estado, pero no tanto, y menos mercado. Aquí hay que cambiar el paradigma. ¿Por qué? Porque es imposible satisfacer las necesidades de todos cuando muchas de esas necesidades son falsas o son ilícitas o arbitrarias. Por ejemplo, en la doctrina social de la Iglesia se habla de respetar el lícito. ¿Por qué el interés lícito? Porque no todo interés es lícito. O sea, si hay un grupo mafioso o de narcotraficantes que tiene intereses en tal lugar, yo no tengo por qué respetarlo, no es lícito. Respetamos los intereses lícitos. Consideramos que la propiedad privada es un derecho natural, por supuesto, secundario y limitado por el bien común. Por dar un ejemplo, en la provincia de San Juan hay muchos terremotos, hay muchos movimientos sísmicos. Entonces, la municipalidad ha dictado una ordenanza que prohíbe que los edificios sean mayores a 2 pisos. Además, la municipalidad tiene prevista que en cualquier lugar que estés de la provincia, perdón, de la ciudad de San Juan, en menos de 4 o 5 cuadras tienes una plaza. O sea, tú tienes en cualquier punto, como máximo 5 cuadras, una plaza. Como mínimo, bueno, la tenés al lado. ¿Por qué? Porque ante los movimientos sísmicos, la orden es salgan de sus casas y vayan a la plaza. Bueno, si yo a un arquitecto le digo, bueno, construye hasta acá, solamente 2 pisos. Y el dueño de la propiedad me dice, no, pero esta es mi propiedad, yo quiero construir 15 pisos. Señor, discúlpeme, yo tengo una ordenanza que me dice que puedo construir 2 pisos. No, pero es mi propiedad, es mi plata. Señor, sé que su plata es su propiedad, pero aquí hay una ordenanza que dice hasta 2 pisos. Están coartando mi libertad. Y sí, pero es para el bien común, viejo. Lo tenés que entender. Lo tenés que entender. Te guste o no te guste, lo tenés que entender. Porque si hacemos un edificio de 20 pisos y hay un terremoto, vamos a tener una catástrofe. Lo tenés que entender. Entonces el liberal tiene que entender eso, que no es el mundo solo ombligo, que está también el otro, que hay una patria en común. En vez de mirarse permanentemente a sí mismo en una especie de narcisismo, que vea que hay otros y que vea que el Estado ha dicho, ¿sabe qué? Prefiero que usted gane menos plata a que se le caiga un pedazo de puerta en la cabeza a una persona y lo mate. No es tan difícil. Y esto además eran nociones que ya estaban en el derecho romano. No es que lo inventamos nosotros, robar a un tipo que tenía dinero. En una concepción de bien común, armonizamos
Incentivamos. Hay impuestos, sí, pero el impuesto está férreamente controlado para que no haya ningún pillo avivado, ningún corrupto que meta la mano en la lata. Hay auditorías. El gobierno de Milei está haciendo auditorías. Estamos a favor de que haya auditorías. Tiene que haber auditoría de la obra pública. Y es más, si Milei encuentra corruptos, que los fiscales actúen, que los jueces sentencien y que caiga sobre los culpables todo el peso de la ley, que se embarguen esos bienes y que vuelvan a las arcas del Estado. Me encanta, firmo. Pero una cosa es purgar el Estado, otra cosa es eliminarlo. Y mi ley está en contra del Estado. No es que está en contra de los abusos del Estado, está en contra del Estado como tal. Él es un anarcocapitalista, lo dice él, no es que se lo digo yo, que yo lo quiero hacer quedar mal, o tergiverso, falacia del hombre de paja. No, lo dice él, lo dice él. Entonces, tenemos que volver a los principios, aplicarlos correctamente, ver la experiencia internacional. Entonces, buscar promover el consumo lícito, que aquellas empresas quizás en su comienzo paguen menos impuestos porque al principio tienen que despegar, ¿no? Es como un hijo, uno al hijo lo ayuda mucho al principio y luego a medida que los hijos van demostrando capacidad, habilidad, madurez, bueno, el padre se va retirando y va dejando que, exacto. Incluso los padres de la iglesia usan una bella metáfora con el instructor de nado, en natación. Dicen que al principio, ¿no? El instructor lo sostiene al niño para que aprenda a flotar. Y a medida que el niño va sacando hasta que el chico, bueno, traga un poquito de agua, pero en un momento que ya lo puede hacer por sí mismo. Cuando ya la empresa está consolidada, tiene clientela, tiene una marca, tiene un nombre, bueno, ahí le cobras más impuestos. Me parece perfecto. Al principio no, porque si no la asfixiás. Y aquí en Argentina tenemos muchos impuestos, además de la corrupción. Pero una cosa es sanear al Estado a la luz de los principios de la doctrina social de la Iglesia, y otra cosa es desmantelar al Estado. O peor, como se propuso, que la energía atómica esté en manos del privado. Eso es regalar nuestra soberanía. Eso ya no es ser, es regalar nuestra soberanía. Además, dice, no, la obra pública, está la corrupción de la obra pública. Es cierto que ha habido corrupción, es cierto. Entonces mi ley dice, no, bueno, tenemos que ir a un esquema de obra pública privada, que la obra pública ya no sea pública, sino que sea privada. Claro, la obra pública pequeña la puede hacer un privado. Si nos organizamos y decimos, bueno, hay que pintar esta escuela, lo puede hacer un privado, ¿no? La puede hacer en 2 semanas, un mes y medio. Construir una cárcel lo puede hacer un privado. Perfecto. Se construye quizás en un año. Bien. Ahora, hay obra pública que dura 20 años, que dura 15 años, que dura 25 años. Una represa, una central nuclear, rutas, duran años, 10 años. ¿Qué empresario va a invertir 300 millones de dólares para ver una ganancia en 15 años? Ni sabe si va a gobernar Milei. ¿Qué empresario va a invertir 2.000 millones de dólares en una represa para ganar recién después de 25 años o 20 años? Entonces hay cosas que las tiene que hacer el Estado. O sea, por un lado hay una crítica moral, pero después hay una crítica práctica. O sea, muchas cosas van a ser impracticables. Tenemos que generar que el Estado conecte ciudades con rutas, con vías de tren, desarrollo económico, que fomente universidades.
en el interior del país. Tenemos una capital federal, ¿no? Para los que conocen Argentina. En provincia de Buenos Aires y capital federal está prácticamente un tercio del país. Es demasiado. Hay que desconcentrar, fomentar las economías regionales. No, ellos van a fomentar solamente los, lo que sea rentable. Entonces, bueno, eso va a hacer que quizás provincias más pobres como Formosa, como Chaco, como algunos lugares de Santiago del Estero, que siempre estén a mitad de camino. Yo no quiero eso para mi país. Yo quiero para mi país un desarrollo armónico. No es que quiero que estén mal los porteños. Además, de hecho, yo soy porteño. Ahora no vivo en Buenos Aires, pero soy porteño. Pero que todo el país esté bien. Los porteños y los santafesinos, los salteños y los jujeños, los bonaerenses y los cordobeses. Todos. O sea, pero eso hace falta una visión global. Y esto tampoco lo puedo hacer yo solo. Y aquí es donde yo llamo a todos los que quieran y amen nuestro país y a los amigos del exterior, como por ejemplo tú, que te lo agradezco muchísimo, a difundir este video para que podamos formar y soñar con un país distinto para dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Te lo agradezco mucho, Juan Carlos, porque mira, el modelo que tú propones es un modelo para Argentina. O sea, me queda más que claro, y perdón por hablarlo en primera persona, pero muchas de tus reflexiones son aplicables al resto de los países iberoamericanos. Entonces, sinceramente, gracias. Y por lo demás, quisiera cerrar con una reflexión de orden geopolítico. Tanto la derecha como la izquierda, tanto el neocapitalismo, el supracapitalismo, el libertarianismo, como el neocomunismo, como el feminismo, como la doctrina LGBT más, etcétera, han llevado a la hermana República de Argentina al lugar en que se encuentra hoy. O sea, las culpas son compartidas. Y si Argentina sucumbe, quien se beneficie de la caída absoluta de Argentina, no solo se quedará con las Malvinas, sino que tendrá área de influencia, por ejemplo, en la Antártida, tendrá un extraordinario punto de control sobre el Atlántico, por lo menos en cuanto al Atlántico Sur, porque el Atlántico Norte, el control lo detentan Estados Unidos y Gran Bretaña. Y por el otro lado, teniendo en Argentina esa cabeza de playa o esa cabeza de puente o esa base operativa, hombre, conectan también con el océano Índico y con lo que conlleva por la India, por China, qué sé yo. Entonces, no solo juegan con un país o con varios países, Claro, 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 sí, sí, sí. lo que hacen es jugar con el mundo entero para que haya unos cuantos megarricos neocapitalistas o neocomunistas y la mayoría sumidos en la pobreza, no solo económica, sino sobre todo espiritual y luego intelectual. Juan Carlos. Sí, me ha parecido espléndido tu análisis, tu conclusión final. Realmente es así. O sea, Milei es la punta de lanza, eso que es más grande que Milei mismo. No nos quedemos en la minucia de los perros de Milei, en el detalle mezquino o si quieres farandulesco de si la novia era la novia, si no es una mentira, sino que acá hay algo mucho más importante. Se está jugando el destino de las patrias.
Y fíjate que si todo se empantanó desde la palabra, porque nos confundieron con el lavado de cerebro, también ahí en la palabra está el germen de la restauración. Volvamos a aclarar las cosas como son, a que difundan este video, difundan estos argumentos, que se sumen a la lucha, que se sumen a la lucha porque esta es la lucha por ustedes, ¿sí? Y que realmente aquellos que se han equivocado mucho apoyando a Milei, apoyando a Agustín Laje, apoyando a la nueva derecha liberal, aquellos tienen que pedir perdón, tienen que reparar su grave error y tienen que ayudar a los que están mal, ¿no? Tienen que ayudar a los que están mal y tienen que poner sus recursos al servicio de la restauración de la patria en Cristo y bajo una doctrina del bien común de la patria, ¿no? No del bien de Estados Unidos, no de Inglaterra, no de una guerra que no nos interesa, sino de la verdad y la paz. Así es. Juan Carlos, por favor, la dirección de la Academia Catena Áurea, la dirección electrónica. ¿Cómo no, mi amigo? www.academiacatenaaurea.com, ¿sí? También los invito a que puedan leer artículos en www.jcmonedero.com y también los invito a apoyar publicaciones en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, ahí tienen Monedero JC, doble guión bajo. No me confundan con Juan Carlos Monedero, el fundador de Podemos en España. Tenemos el mismo nombre, pero somos personas distintas. ¿Algún correo electrónico? Sí, también pueden escribir a juancarlosm-82 Ahí espero sus comentarios y aportes. Excelente. Juan Carlos, recibe un abrazo muy cariñoso, con mucho respeto y afecto, con admiración desde México y espero pronto podamos conversar. Lo mismo para ti, Jorge, un gran abrazo. Sostengo tu lucha, que es la mía, que es la misma. Ahí veo la hermosa bandera de México, la Virgen de Guadalupe, y realmente valoro el trabajo que haces y es importante desde dónde lo haces. Lo valoro mucho y te envío mi gran abrazo desde la Argentina. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Y gracias a usted porque, como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Le dejo una pregunta. ¿Cómo le gustaría ver a México? ¿Cómo le gustaría ver a Argentina? ¿Cómo le gustaría ver a América Latina? ¿Cómo le gustaría ver a Iberoamérica? ¿Y qué podríamos hacer para que esos ideales cristalizaran? Gracias. Hasta muy pronto.